Clase número, esta es la clase número 5, clase número 6 de Introducción a la Biblia. En la última clase estuvimos viendo, ¿qué estuvimos viendo? ¿A quiénes se le aplica la inerrancia cuando hablamos de la Biblia? Inerrancia es que los escritores bíblicos no cometen errores al momento de registrar la palabra de Dios. Pero la inerrancia solamente se aplica a los autógrafos. Los autógrafos son los escritores originales. ¿A qué temas se extiende la inerrancia de las escrituras? A las enseñanzas bíblicas, a la historia, a la ciencia o cualquier otra materia. Hay algunos pasajes problemáticos, como por ejemplo la curación del ciego Bartimeo, la entrada triunfal de Jesús, los 430 años de Israel en Egipto, la cantidad de personas que murieron en Baal Peor, entre tantas otras. Para responder a estos problemas, pasajes conflictivos, se han implementado varias formas de solucionarlo. Una de estas es que no es necesario explicar todos los problemas, porque la evidencia de la inspiración es contundente. Otros indican que hay que armonizar las dificultades. Otros señalan que la inspiración asegura solamente la reproducción exacta de las fuentes, pero no las fuentes que contienen errores, sino solamente reproducir fielmente lo que se encuentra en las fuentes, que se han utilizado para escribir el texto sagrado. Otros señalan que mantener que la inerrancia se extiende solo a las afirmaciones de las mismas escrituras. Otros indican que exigir que se interprete correctamente las escrituras. Considerar que los problemas son irreales y podrían ser solucionados si tuviéramos todos los datos. O invitar a las personas que indican estos aparentes problemas en la Biblia a leer bien la Biblia. Otros señalan que hay que limitar la inerrancia e infalibilidad al área de la fe, la práctica y la enseñanza doctrinales. El último punto no se puede aceptar porque indica que la Biblia contiene errores históricos, geográficos y científicos, pero en temas teológicos no comete errores. Hay un problema ahí, porque los temas teológicos doctrinarios se basan en acontecimientos históricos, en eventos históricos. Si hay errores históricos, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay errores teológicos? Puesto que la teología se basa o se fundamenta en la historia. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y ahora vamos a ver las antiguas versiones de la Biblia. También la clasificación de la Biblia hebrea, también la función que cumplían los escribas, los libros que componen los judíos, los libros que contienen los judíos, quiénes fueron, quiénes fueron los que florecieron entre el año 500 y 1000 después de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta clase número 5. Bueno, escucho cuando llegan los hermanos. A ver, aquí. No sé cómo hacer para escuchar cuando los hermanos van llegando. Bienvenida, hermana Andrea, hermano Juan Carlos. No escuché cuando se integraron. No sé cómo hacer. Acá está. Ya lo encontré. Porque suena algo cuando se van integrando los hermanos. Perfecto. Esta es la clase entonces. Clase número 5 de introducción a la Biblia. Y aquí vamos a ver las antiguas versiones de las Sagradas Escrituras. Y aquí vamos. Hace 5.
Profe, una consulta. ¿Qué más, Andrea? ¿Las tareas se las enviamos por WhatsApp? Correcto. Los Ya, hermanos, lo que están haciendo los hermanos es sacándole una fotografía al WhatsApp ya, y me lo envían. Me sacan una ya. fotografía de sus tareas y me lo envían a mi WhatsApp. Y yo Ya. corrijo sin problema. Ok, Ahora sonó gracias. fuerte cuando ingresa los hermanos. Ahora sí escuché. Ah, sí. Ya estoy en inglés. Ya, voy a esperar que mi computador responda a, a lo que le estoy indicando. No, se demora mucho. Ahora, ¿cómo hago para salir? Ahí sí. Otra vez. Ahora sí. Ya. Muy bien. Vamos a ver ahora las antiguas versiones de las escrituras. Si el éxito se mide, dice Julio Trebole y Pérez, por sus traducciones, la Biblia puede ocupar el primer lugar en el ranking de los bestsellers por la cantidad de versiones que tiene. Las versiones son tan importantes para conocer la historia del cristianismo, la historia de las propias lenguas a las que la Biblia era traducida y la historia del mismo texto bíblico. Aquí estamos viendo las primeras y las más antiguas de las versiones bíblicas. Cuando hablamos de versiones bíblicas, nos referimos a las traducciones antiguas de la Biblia. Entre estas traducciones antiguas de la Biblia, podemos mencionar la versión griega, esa L con dos X. ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere decir, mis hermanos? 70. La versión de los 70, o también conocida como la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, realizada por 70, según la leyenda, la tradición, por 70 autores en 70 días. Pero eso es una leyenda, no se puede comprobar y parece que es falsa, porque las traducciones comenzaron a llevarse a cabo el año 251 antes del Señor Jesucristo, y en el año 150 todavía estaban llevándose a cabo más traducciones del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se realizó en 70 días. Y no hay confirmación si fueron 70 también los eruditos. La versión Septuaginta, también se conoce como la Septuaginta, originalmente no se tradujo con finalidades espirituales, litúrgicas o devocionales. La razón por la cual la Septuaginta surge es por razones culturales. Tienen que tener presente eso, mis hermanos, por razones culturales. Alejandro Magno quería reunir en la biblioteca de Alejandría todo el conocimiento del mundo antiguo.
Y el que continúa con ese propósito fue Ptolomeo Filadelfo II, el rey de Alejandría. Y él manda a traducir todos los textos antiguos, incluyendo los textos de los hebreos, para coleccionarlo en la biblioteca de Alejandría. Si esas traducciones fueron utilizadas finalmente con finalidades litúrgicas, eso es incidental o como resultado o consecuencia de un origen cultural por la cual se llevó a cabo la traducción bíblica. Eso hay que tenerlo presente y tenerlo en cuenta. Fueron por razones culturales originalmente. También están las versiones del Antiguo Testamento al arameas. Los hebreos hablaban el hebreo. Recuerden, el hebreo era un dialecto de los cananeos, era el idioma de Canaán, y los israelitas adoptaron ese dialecto, ese idioma. Pero lo van a hablar hasta el 586, bueno, durante todo ese periodo. Cuando cae Judá y se llevan a los judíos a Babilonia. Y allá en Babilonia van a estar 70 años, y los que van a regresar hablando el idioma arameo, el idioma posteriormente de los medos y de los persas, el idioma de los persas, el arameo, que era el idioma internacional de aquella época, o el idioma franco de aquella época. Entonces vuelven hablando el arameo. Todo eso que regresaron 538 antes de Jesucristo, regresan hablando el arameo, por lo tanto ellos necesitan versiones en arameas para poder leer el texto bíblico. De ahí surgen, y esa es la razón por la cual existen las versiones arameas. Los targúmenes arameos son resultado de esa necesidad de leer la Biblia en el idioma que están hablando los judíos ahora, después de la cautividad babilónica. Esas versiones son limitadas al Antiguo Testamento. Después van a aparecer las versiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y estas versiones son las versiones latinas. En la versión latina está la Vetus Latina y la Vulgata Latina. Con respecto a la Vetus Latina, ¿en qué consiste la Vetus Latina? Se designa no a una traducción única el término Vetus Latina, no es una única versión y completa de la Biblia, sino el conjunto de traducciones latinas anteriores a la Vulgata Latina. La característica de esta versión es su estilo y el lenguaje popular. La Vetus Latina viene de las antiguas latinas, antes de la traducción de la Vulgata, y tiene la característica de ser popular, es un lenguaje común y corriente. Mire, si usted analiza las historias de las traducciones bíblicas de la antigüedad, todas tienen la misma característica, y esta es la simplicidad, el lenguaje común, el lenguaje del pueblo. No es un idioma estilístico, culto, clásico, intelectual, altisonante, sino es un lenguaje de tal manera que todos puedan entenderla. Yo creo que le dice algo esas necesidades o esa filosofía de traducción. Lo que quiere decir es que el mensaje debe ser transmitido con la mayor claridad posible, de una manera popular, de una manera sencilla, no tan intelectual. Ya eso es la Vetus Latina, anteriores a la Vulgata Latina. Después viene la Vulgata Latina, la más conocida, Jerónimo, del siglo IV, después del Señor Jesucristo. Significa divulgada, el término vulgata, divulgada, y hace referencia a la aceptación popular y oficial que tuvo la traducción latino por Jerónimo. Es más culta y elegante que la Vetus Latina. Algunos señalan que
aunque es más culta y más elegante que la Vetus latina, en contraste con los otros escritos latinos, es sencilla, es más popular. Algunos señalan que Vulgata, como dice Trebole, se refiere a divulgada, y otros dicen que Vulgata tiene que ver con vulgar, no vulgar en el sentido nosotros como lo entendemos, sino simplemente por la sencillez y por la popularidad. Como sea, es más divulgada y es más popular, de modo que, como sea, cuál sea la razón por la cual se llama Vulgata, eh, pueden ser ambas. Esas son versiones latinas. Hay versiones griegas, versiones arameas, versiones latinas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento latinas. Hay también algunas versiones que son siriacas. El sirio, lengua siriaca, es una evolución del arameo oriental. No es otro idioma del arameo, sino que es el arameo. Los arzobispos o el arzobispo de la iglesia Antioquía de Siria, así se le llaman, iglesia Antioquía de Siria, pero el idioma litúrgico de ellos es el arameo. Y él explicó que de aquel territorio Aram, el reino de Aram, que antiguamente eran paganos, el idioma era el arameo. Y los griegos, Aram, en griego le denominan Siria. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de Siria, en realidad se está refiriendo la, en términos griegos a Aram, a los arameos. Por eso cuando se habla acerca de la siriaca, estamos hablando acerca del idioma arameo. De eso estamos hablando. Claro que hay un arameo oriental y otro que explicaba el arzobispo también. No recuerdo el otro nombre que tenía el otro arameo oriental, occidental tendría que ser, pero, pero la diferencia eran de sonidos, de vocales. Por ejemplo, en uno decía, a ver, eh, latinas, y otro, a modo de ejemplo nada más, no es que sea así, a modo de ejemplo, porque variaba en una vocal, latinas, y la otra decía letinas. Casi insignificante una vocal, se entendía muy bien. No era mucha la diferencia. Y el arzobispo decía que se comprende muy bien, no hay ninguna diferencia. Pueden entender, cuando hablan se entiende muy bien. Igual que el Mapudungun. En algunas partes le dicen Lamuen y otros le dicen Lamnien. Un mapuche va a entender muy bien de qué están hablando. Acá igual. El siriaco y el arameo oriental es exactamente lo mismo. No hay ninguna otra diferencia. Y dentro de las versiones siriacas existen varias. Está la Vetus Sira. El texto del Antiguo Testamento fue traducido de una versión targúmica. Cuando empleo el vocablo targúmico, no sé si lo has escuchado anteriormente, targúmico. Primera vez que lo escucha, ¿verdad? O lo había leído en otra parte, targúmico. No, lo leímos en el libro. Ah, muy bien, targúmico. Viene de los targúmenes arameos, que son versiones en arameas también. Las versiones targúmicas o targúmenes arameos son versiones, traducciones al arameo. A eso se refiere alguien puede decir Septuaginta, son las versiones griegas. Targúmenes arameos son versiones arameas. A eso se refiere, traducciones targúmicas antiguas del arameo. La Vulgata Pechita. ¿A qué se refiere la Vulgata Pechita? Significa clara, sencilla. Se convirtió la Vulgata siriaca en la iglesia oriental, en las iglesias del oriente. Habla aramea, por supuesto. No obstante, el texto del Antiguo Testamento carece de uniformidad, porque una vez es el literal, otra vez es parafrástico, es decir, palabra por palabra literal, guardando la misma sintaxis, el mismo orden de las palabras,
y otra parafrástico, es decir, con las palabras de uno, del traductor. A veces siguiendo los targúmenes arameos y a veces siguiendo la Septuaginta. Esa es la característica de la Vulgata Pechita o la Pechita. Algunos venden la Pechita en la CLC, por ejemplo. Yo he visto la Pechita y lo publican como una maravilla extraordinaria. Pero está en castellano la Pechita. Pero la Pechita, ¿qué es lo que es? La Pechita está en el idioma siriaco. Es decir, es una traducción de otra traducción. La Pechita que vendan actualmente. Tiene valor la Pechita, pero en su propio idioma, en arameo. Porque es una traducción al arameo. Una traducción del hebreo al arameo, del Nuevo Testamento, en griego, al arameo. Ya es una traducción. Pero cuando se traduce al castellano, ya es otra traducción, es una traducción de una traducción. Los biblistas dicen que cuando se traduce de un idioma, se pierde mucho sentido, mucho significado, mucha exactitud. La exactitud, la claridad, los matices se pierden. Por lo tanto, el sentido se va disminuyendo de los originales. Por lo tanto, una traducción ya está debilitada, porque ningún idioma tiene su equivalente exacto al otro idioma. Por eso que los musulmanes dicen que el traducir es traicionar, porque ningún idioma va a ser su equivalente al otro. Siempre se va a perder el sentido. Se empobrecerá el sentido cuando se producen las traducciones bíblicas. Se empobrece mucho. En un saludo, por ejemplo. En un saludo, lo estuve explicando en alguna clase, yo creo que en esta clase fue, de cuando hay un saludo, Mari Mari. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien. Mari Mari Compuche. ¿Y a cómo lo traducimos eso? Hola, eh, hola. Se traduce hola. Ya se perdió, se perdió, se perdió. Se disminuyó el sentido de lo que quería decir originalmente el saludo. Se alteró el saludo. Bueno, acá ocurre lo mismo. Cuando se traduce de un idioma a otro, se pierde, se disminuye el sentido de lo que quiere decir originalmente. Pero cuando esa traducción que es la pechita, que ya está disminuida en su sentido, porque es una traducción, ahora lo volvemos a traducir a otro idioma que al castellano, más disminuida está en su sentido todavía. Es decir, una traducción de otra traducción no tiene un sentido. No hay sentido, no hay finalidad, no hay razón de traducir una traducción de otra traducción. No hay finalidad. A Samuel Pagán, creo que fue, o a René Padilla, Samuel Pagán, René Padilla, o alguno de ellos, o Samuel, bueno, Samuel Escobar. Bueno, alguno de ellos que intervino en la traducción de la nueva versión internacional, que era una excelente traducción de griega, o sea, del inglés, de las versiones originales, le propusieron la idea de hacer la traducción al castellano. Y ellos dijeron, magnífico, hagamos la traducción al castellano. Pero los que le propusieron la idea dijeron, pero lo traducimos del inglés. Los traductores, René Padilla, o Escobar, o Samuel Escobar, dijeron, no podemos prestarnos para ese tipo de trabajo. Ellos son lingüistas serios. Edesio Sánchez también participó en esa traducción. Uno de ellos dijo eso, yo no acuerdo cuál, pero de todos los que hicieron esa traducción, eso dijeron. Nosotros no nos vamos a prestar para hacer ese tipo de trabajo. Somos biblistas, pero no vamos a poder hacer ese trabajo que una traducción del inglés al castellano no tiene sentido. Hagámoslo de los originales. Pero eso cuesta mucho trabajo, hay que investigar, leer los libros, hay que comité ejecutivo, hay que tener antropólogos, lingüistas, biblistas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bueno, yo me ofrezco para hacer ese trabajo y otros más, todos los biblistas latinoamericanos. Y sacaron adelante la obra de la nueva versión internacional, de los originales, porque ellos se dieron cuenta que son biblistas, gente profesional,
no van a hacer una traducción de otra traducción, porque se pierde sentido. No, no hay, no tiene, es empobrecer una obra traduciendo de otra traducción. Se entendió la idea, ¿verdad? De traducir de un idioma a otro. Bueno, esa es la pechita. O sea, cuando compran los hermanos la pechita, tienen que saber que es una traducción de otra traducción. Eso es lo que se deben dar cuenta. Traducción de otra traducción. Y cuando más se traduce de otra traducción, más valor, más sentido se pierde. Y la pechita no es uniforme porque a veces son literales, a veces son parafrásticos, a veces sigue los targúmenes aramea y otras veces sigue la Septuaginta. Es decir, hay varios problemas ahí de traducción. Esas son las siriacas. Las otras versiones de las siriacas, bueno, hablamos de siriaca, no crea que es otro idioma, sino que es el mismo arameo, el idioma de Jesucristo. La filoxena y la filoxeniana. Son otras versiones arameas en las cuales se puede clasificar. Hay más versiones bíblicas para comparar. Las versiones coptas. El copto es el idioma de los faraones. Es el egipcio antiguo. El copto es el idioma en el cual se comunicó José con los faraones. El copto es el idioma de los faraones, de los antiguos egipcios. ¿Qué le parece? Extraordinario. ¿Cómo se escuchaba el sonido de los faraones y los cuales habló Moisés? Bueno, hay que escuchar la iglesia copta. Ese es el idioma de los faraones. Ellos se sienten muy orgullosos de eso, ¿eh? Nosotros somos los preservadores del idioma egipcio. Los coptos son la iglesia, son cristianos, todos cristianos. En Egipto son los egipcios originales, esa gente. Impresionante la iglesia copta. Usted puede buscar un documental de la iglesia copta. Y están muy vigentes los coptos, están en Estados Unidos. Están los sacerdotes coptos con un gorrito y siempre van a tener una cruz en la mano. Siempre van a tener una cruz. Nosotros los evangélicos que tenemos en las manos cuando predicamos, tenemos una Biblia. Siempre un evangélico aparecerá. Si hay alguien que está hablando y con un libro en la mano, ese es un predicador evangélico. Y si alguien está con una cruz, bueno, aquí no tengo ninguna cruz, pero si alguien está con una cruz en la mano, ese es un copto. Es típico de los coptos. Ni los católicos romanos hacen eso, porque los católicos romanos a veces, no, no, nunca tienen cruz, de hecho. Pero los coptos siempre van a andar con una cruz en la mano, para predicar. Y están en Estados Unidos y dan devocionales en TikTok, en Facebook, en YouTube, bueno, en todas las redes sociales son modernos también. Impresionante, muy hermoso estas iglesias coptas. Son hermanos antiguos, son hermanos muy antiguos. Ellos dicen que lo fundó Marcos. Si es verdad o no, eso no lo sé, pero dijeron que fue Marco, porque ellos reclaman fundación apostólica. Tienen sus seminarios en los Estados Unidos, sus iglesias también. Y dentro de los coptos están bueno, y ahí también hay que decir, los coptos son monofisitas. Había un mensaje ahí. Muy bien. Pastor Marcelo pregunta si los coptos son católicos o evangélicos. Bueno, el, son muchas iglesias católicas. Existen muchas iglesias católicas. No existe una sola iglesia católica. Está la iglesia católica miren los nombres. Iglesia Católica Apostólica Armenia, Iglesia Católica Apostólica Eslava, Iglesia Católica Apostólica Georgiana, Iglesia Católica Apostólica Siriaca, Iglesia Católica Apostólica de Etiopía, Iglesia Católica Apostólica Georgiana, y así. Con respecto a la copta, no sé si es Iglesia Católica Apostólica Copta. Tendría que averiguarlo ahí en YouTube, se puede buscar más rápidamente. No sé si usted me ayuda, Pastor Marcelo, a buscarlo ahí en YouTube. ¿Cómo es el nombre oficial de la Iglesia Copta? ¿Si Iglesia Católica Apostólica Copta o Iglesia Copta nada más?
pero son muchas iglesias católicas. Y dentro de esas tantas iglesias católicas está Hermano Pablo, la católica. Sí, Pastor Marcelo. se llama la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría. Muy bien. Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría. Muy bien. Es el nombre oficial de esta iglesia. El- y de hecho hay una iglesia con el nombre oficial protestante que usa el nombre católico. Por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Reformada. No sé si habían escuchado anteriormente, mis hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Reformada. Es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana se llama así. Oficialmente Iglesia Católica Apostólica Reformada, porque son católicos por universal, apostólica porque recibe la enseñanza de los apóstoles, y reformada porque son protestantes, son evangélicos. No, la Iglesia Católica, la Iglesia copta, es Iglesia del Oriente, dice ortodoxa. El- bueno, los ortodoxos son autónomos, por eso que ellos pueden reclamar la ortodoxia para ellos, pero son autónomos. El patriarca copto es el jefe de ellos. Y hay muchas iglesias ortodoxas también, las iglesias del Oriente, y son monofisitas. La iglesia copta es una iglesia monofisita. Cuando hablo acerca de monofisita, ¿a qué me refiero? Que la naturaleza humana y divina de Jesucristo se fusionaron y ahora es una sola naturaleza. La naturaleza divina absorbe la naturaleza humana y tiene una sola naturaleza, no dos naturalezas. A eso se refiere monofisita. En una de las primeras divisiones del cristianismo del año 600 se produjo esa división con la copta, la de Etiopía también, la Antioquía de Siria, la Caldea, todas estas iglesias son monofisitas. Y la Armenia también una iglesia monofisita, pero son cristianos. Pero no son ni católicos romanos, ni tampoco son evangélicos. Son las iglesias coptas. Iglesia ortodoxa oriental copta o iglesia ortodoxa copta oriental. Eso es el nombre no, no, de esta iglesia. Son autónomos, son muchas iglesias. O se puede decir como las iglesias orientales, para tener una clasificación más rápida. El copto es la última etapa en el desarrollo del antiguo egipcio. El copto es la forma abreviada del griego aegyptios. Por lo tanto, copto es egipcio, pero es una forma abreviada del griego aegyptios, a través del árabe cop. Por eso una mezcla de griego con árabe, por ahí viene el término copto. Egipcio, el idioma de los egipcios, eso es. Era la lengua hablada en Egipto antes del cristianismo, pero solo fue en el año 200 después de Cristo cuando se convirtió en lengua escrita, precisamente a partir de las traducciones de la Biblia. Mire qué importante las traducciones de la Biblia. Y hay mucha forma del copto, hay muchos dialectos. Está el saírico, el boaírico, el acmímico, subacmímico, egipcio medio, fayumi, fayúmico. Todas esas versiones tenemos actualmente, versiones antiguas de la Biblia. Para la reconstrucción de la Biblia, esas versiones se utilizan actualmente por los biblistas para traducir la Biblia, para restaurar la Biblia, o para recuperarla si eventualmente hubiese algún tipo de duda. Ahí están las fuentes para hacer las comparaciones. Y los traductores, de hecho, utilizan todas estas versiones para traducir. Utilizan la Septuaginta, las versiones arameas, los targúmenes arameos, utilizan la Vulgata latina, y después las coptas más bien se utilizan estas versiones para, para los que son especialistas en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, para hacer trabajo de investigación o disertaciones, o no, no son disertaciones, son tesis doctorales para los expertos en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Para ser experto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Nuevo Testamento, se le pide que aparte del idioma materno hable dos idiomas adicionales al materno, el alemán o el inglés, griego, hebreo, arameo, idiomas básicos.
Y después, si quiere ser un experto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el latín y el copto, o el acadio, ahí van, bueno, hay muchos idiomas, pero dos más. En total tiene que hablar 8 idiomas, un experto en el Antiguo Nuevo Testamento. A ver, aquí me hizo. Muy bien. El pastor Marcelo dice que son católicos, pero autónomos. No tiene nada que ver con la iglesia de Roma. No, no, nada que ver. No, con los romanos no. Los romanos son apóstatas, son herejes, son una iglesia blasfemo, una iglesia que no es ni siquiera iglesia. Las iglesias del Oriente normalmente no consideran a la iglesia católica apostólica romana como una iglesia fiel. Y a nosotros los evangélicos, las iglesias del Oriente o las ortodoxas, nos miran como una especie de pseudo cristiano. Ni siquiera para cristiano alcanzamos, pseudo cristiano. Un iniciado recién que conoce a medias el cristianismo, no, nos miran como a lo último ya. Como nosotros nos miramos, ¿a quién puede ser? A una especie de pseudo cristiano. Los mormones, así, por ejemplo, con los mormones. Para los ortodoxos, nosotros somos una especie así, como una secta mormona, algo así. Nos miran, no, realmente nos miran, pero como, como que recién estamos elementalmente conociendo el cristianismo. Bien, esas son las distintas versiones de la Biblia. También hay otras versiones, está el Pentateuco samaritano. Es una versión hebrea de los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco, no lo anoté acá, pero existe el Pentateuco samaritano. Es una versión hebrea de los primeros 5 libros de la Biblia. La Septuaginta, ya lo mencioné, comenzó el año 250 la traducción y las otras 100 antes de Cristo todavía se estaba llevando a cabo. Versiones latinas, bueno, ya mencioné, y ahí están las otras. Hay más versiones antiguas de la Biblia. Estas versiones son la gótica. ¿Quién fue el que llevó a cabo la versión gótica de la Biblia? Ulfilas, apóstol a los godos en las provincias del Danubio a mediados del siglo IV. Él tuvo que crear un alfabeto. Se conservan en el mundo 6 manuscritos en el mundo del idioma de los godos. Qué maravillosa obra, qué extraordinario valor que el idioma de los godos, y no se habla el idioma de los godos, pero hay seis eh, textos del idioma de los godos. Cuando se pierde un idioma en el mundo, se pierde mucha riqueza cultural, se pierde toda una cosmovisión, todo un mundo. El godo ya no se habla, pero en la Biblia hay seis manuscritos que se conservan en el mundo de este idioma. Ulfila fue un evangelista, un predicador a los godos, a estas tribus godas que eran bélicas, eran tribus aguerridas, y, y él, como era un idioma hablado solamente, no escrito, entonces creó un alfabeto para los godos y pudo traducir la Biblia y tomó forma escrita. Cuando tradujo la Biblia no tradujo estas partes que hablan de la guerra, de la conquista de la tierra de Canaán, de las victorias militares, eso no lo tradujo. Todo lo que hablaba de guerra, de violencia, de muerte, de victorias militares, eso no lo tradujo Ulfilas, porque dijo, estos pueblos góticos o estos godos son violentos, son guerreros. Si yo traduzco esa parte de la Biblia, estas personas van a ser mucho más violentas todavía. Por lo tanto, tomó la decisión de no traducirla. Algunos lo cuestionan, eso no debió haber hecho, debió haber traducido toda la Biblia, sin esos prejuicios. Pero se conservan, está la Biblia gótica. Otra versión es la Biblia armenia, los armenios. Hace muy poco atrás perdieron una guerra con los de Azerbaiyán. Lamentablemente fueron derrotados en una guerra por las estrategias políticas que tenían mejor armamento. Los de Azerbaiyán tenían mejor pertrecho, mejores recursos, mayor tecnología, buenas alianzas políticas con los turcos.
Y ellos eran personas que estaban, no tenían los recursos necesarios para poder defenderse. Perdieron todo un territorio antiguo armenio que era Nagorno-Karabaj. Ahora pasó a ser parte de Azerbaiyán. Esa es un pueblo que le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño, no porque tenga algún amigo armenio o tenga algún gran conocimiento de los armenios, de esta cultura, o estaba en el país, en el Cáucaso, sino principalmente porque esta nación, por medio de un rey que recibió una sanidad, creo que de la siquiera, creo que fue, o de una enfermedad, recibió un milagro de parte de Dios. Estamos hablando del siglo IV, del año 301. Pedro el Iluminador, un predicador, estuvo 10 años en una cueva, en un hoyo, y el rey se enfermó y mandó a llamar a Pedro el Iluminador. Y oró y Dios sanó al rey. Y como consecuencia de la sanidad divina que recibió el rey, todo el reino se hizo cristiano. Eso ocurrió el año 301 después de Cristo. 301. Por lo tanto, Armenia fue la primera nación en el mundo de reconocer al cristianismo como religión oficial de su reinado, antes de el Imperio Romano, mucho tiempo antes que el Imperio Romano. Esa es la razón. La primera catedral que se construyó para el Evangelio fue esta iglesia, la iglesia de Armenia. Bueno, el patriarca Saúl y Nesropio, en el año 431, a quien se atribuye la invención de la escritura armenia, comenzaron la traducción de la Biblia y de la liturgia a la lengua nacional, en reacción contra la utilización del siriaco en el culto armenio. Los historiadores armenios señalan que la traducción se basa en el texto griego. Bueno, es una traducción al armenio, pero de una fuente griega. Otra de las versiones antiguas es la versión georgiana. El georgiano es una lengua aglutinante que no guarda relación con ninguna otra lengua conocida. No resulta fácil establecer las primeras versiones. El Evangelio llegó a Georgia en la primera mitad del siglo IV. También está otra de las versiones antiguas de la Biblia, que es la versión de Etiopía. Se inició posiblemente hacia mediados del siglo IV o poco después. Ellos también, la iglesia de Etiopía, también reclama fundación apostólica. Ellos dicen que Mateo fue el que predicó el Evangelio a los de Etiopía. Cuando fue consagrado el obispo de Aksum Frumenio, la primera figura histórica del cristianismo etíope de la que se tiene noticias. La tradición manuscrita de esta versión es posterior al siglo XIII. Es más nueva esta, ¿eh? Estamos hablando del año 1200. Es la primera versión manuscrita que se encuentra. Muestra un texto mixto, con huellas de fuerte contaminación por los textos medievales, árabes y los coptos. También hay versiones árabes. No se conoce la fecha precisa de la primera traducción al árabe. Los textos más antiguos conservados no son en todo caso el anterior al siglo IX. Es decir, los más antiguos son del año 800 después del Señor Jesucristo. También está la eslava. La primera versión eslava de los evangelios, salmos y otros textos leídos en la liturgia fue obra de Cirilo en el año 869 y Metodio 885. La versión se completó a finales del siglo IX después del Señor Jesucristo. Esas son las versiones antiguas de la Biblia. Gótica, armenia, georgiana, etiópica, árabe y eslava. Son varias, ¿eh? Ahí vimos todas en total. Griegas, arameas, latinas, siriacas, coptas, gótica, armenia, georgiana, etiópica, árabe, eslava. Ahora, con respecto a cómo se formó la Biblia, cómo comenzó a... esto no lo puedo llevar.
Ya lo voy a cerrar. ¿Cómo comenzó a formarse el texto sagrado? Con respecto a Génesis, números de documentos muy antiguos que se conservaron. Originalmente escrito en tabletas de arcilla, que Moisés fue el redactor y que él mismo estableció lo restante del libro del Pentateuco. Moisés también establece o tiene o utiliza fuentes para poder llevar a cabo su obra del Pentateuco. Y posiblemente estas fuentes estaban escritas en tabletas de arcilla. Y después él mismo escribe parte del Pentateuco. Él escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Con respecto al concepto de la santidad de los libros sagrados. La Torá, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros de que la Torá tenía un valor sagrado para los judíos? Porque ésta se guardó junto al arca del pacto. Los libros de Josué, escrito por el propio Josué, probablemente el mismo escribió Deuteronomio, la muerte de Moisés, fue guardado en el santuario. La Torá y el libro de Josué, desde el primer momento adquirieron un valor supremo, un valor de autoridad, un valor sagrado. Por eso es que fueron reservados, guardados en lugares muy especiales, muy sagrados. Los libros de Samuel también fueron considerados o integrados dentro del canon sagrado. Libro de profetas que escriben la historia de los reyes, pero que no figuran en nuestras Biblias y se perdieron totalmente. Hay muchos de estos libros que no existen. Por ejemplo, el libro de Natán, de Gad. Ellos escriben la historia del rey David. Fueron libros que utilizaron los profetas para componer las obras de Corintios, de Crónicas. También en Crónicas utilizaron a los libros de Natán, Agías, escribe la historia del rey Salomón. Hay otros libros, Nemaías e Ido, describe la historia del rey Roboam. Lo utiliza el autor del libro de Crónicas. Pero esos libros ya no existen. Y, y se perdieron. No eran inspirados. Por supuesto que no. Son fuentes solamente que los escritores inspirados utilizaron para componer sus obras. Jeremías hizo el resumen de los libros proféticos que hoy conocemos como los libros de Reyes. Durante el destierro, el trabajo de la redacción, composición de la colección de los libros sagrados fue continuado por los profetas Daniel y el profeta Ezequiel. La Biblia hebrea se compone de tres partes. La ley, o también conocido como la Torá. Los profetas, también denominados Neviim, y las escrituras, denominadas los Ketubim. La Torá está compuesto de 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Los profetas, compuestos de anteriores y posteriores. Los anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, en un solo libro, o deberíamos mencionar mejor, en un solo rollo. Y para los judíos, la forma de un rollo es el soporte adecuado para libros sagrados. Los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, en un solo rollo. Los Ketubim o las escrituras, Salmo, Proverbio y Job. Luego vienen los 5 rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y los históricos, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, en un solo libro también. En total, los hebreos en sus Biblias cuentan con 23 libros o rollos. Nosotros tenemos 39, pero no es que sobren o falten, sino simplemente la forma de clasificarlo, de contarlos. Puesto que nosotros contamos 12 profetas individualmente, 12 libros por separado. En cambio, los hebreos, aquellos 12 profetas, lo consideran como un solo tomo, un solo libro o rollo. Del mismo modo ocurre con Crónicas, de un solo rollo, un solo libro para ellos. Para nosotros son 2. Para ellos, el libro de Reyes es una sola obra, un solo rollo. Para nosotros son 2 también. Del mismo modo ocurre con Samuel. Esa es la única diferencia. Y ellos lo clasifican en 3 partes. La ley,
profetas y escrituras, Torá, Neviim o Ketubim. El acróstico de la Torá, Nevihim y Ketubim es el Tanakh. Cuando ellos hablan acerca del Tanakh, están hablando del acróstico de las tres clasificaciones de las Sagradas Escrituras. Nosotros los cristianos dividimos la Biblia de acuerdo al orden que le dio la Septuaginta. Nosotros dividimos la Biblia en el Pentateuco, 5 libros, en los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales y los libros proféticos. Están el Pentateuco, libros históricos, sapienciales y los proféticos, en cuatro columnas o cuatro formas de clasificar el Antiguo Testamento. Los hebreos solamente 3, pero son los mismos libros. En el protestantismo, 39 libros para nosotros los protestantes. En el catolicismo romano, muchos más libros, no sé cuántos libros son en el catolicismo romano. Bueno, aquí tengo una Biblia. Ellos, ¿cuántos libros tienen en total? Bueno, son mucho más. Tienen a Tobit, Judith, Macabeos, primera Macabeos, segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, tienen más libros. Tobit, Judith, primera, segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 7 libros más. Tienen la versión católica. Pero la versión católica tiene esos libros y oficialmente fueron incluidos en el Concilio de Trento, el año 1553, recién ahí. Pero antes del año 1553, todos utilizaban la misma Biblia, 39 libros del Antiguo Testamento. Los escribas. Ahora vamos a hablar de los escribas. ¿Quién eran estas personas? Los escribas reunían discípulos en torno a sí para enseñarles la ley en el Nuevo Testamento. Ellos guardaban y copiaban la ley. Eran personas que estaban a cargo del uso e interpretación de la ley como jueces en el Consejo Supremo Judío. Los escribas encargados de transmitir lo más fielmente posible la Biblia hebrea a su descendiente. Esa era la labor de los escribas, transmitir fielmente la Biblia a todos los descendientes, sin alteración. También la responsabilidad que tenían los escribas. Antiguamente los escribas eran funcionarios políticos o jurídicos que estaban frecuentemente relacionados con el palacio. Después del destierro, estamos hablando del 538, cuando regresan del cautiverio babilónico, los escribas jugaron el papel de transcriptores, es decir, copiaban la escritura, protectores de la escritura y expositores de la ley. El máximo representante de esta tarea fue Esdras, transcriptor, protector, expositor de la ley. Tremenda responsabilidad que llevaron a cabo esta gente. En el siglo segundo antes del Señor Jesucristo, la mayoría de ellos eran sacerdotes. Probablemente vivían en familias, en gremios. El trabajo de los escribas no podía combinarse con ninguna otra ocupación corriente. Los escribas fueron los fundadores de las sinagogas. Ese fue el trabajo, el rol, la influencia, lo trascendental de esta gente, de estos hombres, de los escribas. Conservar, preservar, enseñar, interpretar el texto sagrado a las futuras generaciones. También a los escribas se les conoce como los soferim, o escribas. Representaban la orden de los escribas que iniciaron su actividad bajo la época de Esdras, o la dirección de Esdras.
Edras fue el más grande de los escribas. Formaron un gremio conocido como los custodios del texto sagrado. En los tiempos de Jesucristo eran muy celosos en cuanto a la conservación del texto sagrado, pero fueron los que se opusieron a Jesús de Nazaret. Por ese celo de proteger la ley, conservar la tradición que no se altera a través del tiempo, y cuando viene Jesús, viene a desestabilizar la tradición, lo que ellos enseñan. Por eso lo rechazaron. Su actividad se extendió desde el 400 antes de Jesucristo al 200 después de Cristo. ¿Cuántos años entonces? 600 años. 400 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Fueron ellos los primeros en contar todos los versículos de la Biblia. Ellos fueron los primeros en contar las palabras y las letras de cada libro del Antiguo Testamento, y colocar al final de cada libro un apéndice con las cifras obtenidas. Tremenda tarea que hicieron esta gente. Contar cada versículo de la Biblia. Contar todas las palabras de la Biblia, de cada libro. Y luego contar las letras de cada libro y colocar al lado cuántas veces se repetía cada letra de la Biblia. ¿Quién haría ese trabajo actualmente, mi hermano? Bueno, como esto es castellano, no influye mucho, pero como ellos conservaban en el hebreo, entonces sí debían contar las letras. Pero no creo ahora que alguien se tome la molestia de contar las palabras. Por ejemplo, aquí tengo en esta Biblia: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lo que ellos hacían era contar las palabras. ¿Cuántas palabras hay aquí? En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Ya, aparecen 9 palabras en ese versículo bíblico. Y después de contar las palabras, 9 palabras en este versículo bíblico, ellos comenzaron a contar las letras. ¿Cuántas veces aparece la letra E acá? Contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces aparece la letra E en este primer versículo. Y después, ¿cuántas veces aparece la N acá en este versículo bíblico? Y comienzan a contar cada una de las letras. ¿Cuántas veces se repetía cada una de las letras? ¿Qué le parece el trabajo de los escribas, mis hermanos? ¿Alguna opinión del trabajo de los escribas? ¿Qué le parece ese trabajo tremendo, ah? Inmenso trabajo, hermano. Inmenso trabajo. ¿Quién se puede dar una molestia así? Contar las letras, las palabras, los versículos bíblicos. ¿Cuántas veces aparecen cada una de las letras? En el Antiguo Testamento, por eso es que hay menos errores que en el Nuevo Testamento. Por eso. Eso hicieron los escribas. Espere ahora lo que hicieron los masoretas. Ellos sí que fueron más exagerados que los superaron. Los superaron en cuanto a rigurosidad. Ellos trabajaron solo con el texto aconsonantado. ¿Habían escuchado este término aconsonantado o consonantal? ¿A qué se refiere el texto aconsonantado? No, Muy bien. El texto consonantado, yo le voy a dar un ejemplo aquí. A ver, ando buscando una forma de escribir. Creo que aquí aparece algo para escribir en... Ya, aquí está. ¿Que no usan vocales? Exactamente, hermano Andrés. Por ejemplo, usted me va a traducir esto que voy a hacer aquí. Aquí yo estoy usando solamente estoy usando consonantes. ¿Quién me puede leer esas consonantes, por favor? Santiago. Muy bien. ¿Y cómo supo usted que esa S, T y G dice Santiago? ¿Cómo lo sabe?
porque cuando uno lo abrevia, como que lo escribe así. Por WhatsApp se usa una escritura más o menos así. La cultura, la tradición, el contexto donde usted vive, le dice que eso debe leerse como Santiago. Muy bien. Vamos a hacer otro. Esta está más difícil, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Puras consonantes, sin ninguna vocal. Está más complicado parece esa otra lectura. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podría decir eso? Solamente consonantes. Bueno, ahí dice Temuco, en esas puras consonantes. Los hebreos escribían solo consonantes. Los escribas trabajaron solamente con el texto aconsonantado o consonantal, sin ninguna vocal. ¿Y cómo ellos sabían cómo leer ese texto con puras consonantes? Lo mismo que el hermano Juan Carlos, lo mismo que el hermano Juan Carlos supo leer esta letra de acá. La tradición, la cultura, el contexto le dice que eso debe leerse así. Así ellos sabían qué es lo que decía el texto sagrado. Pero después se le dificultó un poco leer. Por ejemplo, acá yo puse la T, M, C, no se pudo leer, entonces van a aparecer en el futuro los masoretas. ¿Y qué van a hacer los masoretas? Van a emplear vocales y le van a poner entre medio de las consonantes para que luego el lector que no sabe cómo leer el texto consonantal pueda leerlo. Como le puso ahora las consonantes, perdón, las vocales, U, O, ahora puede leer Temuco. Eso mismo hicieron después los judíos, pero en el año 500 después del Señor Jesucristo. Perfecto. Ahí estamos entonces. Sigamos avanzando con los escribas. Quiero verla ahora, no quiero pasarme. Texto de los judíos, al tomar forma escrita, la tradición oral, se coleccionaron en dos documentos importantes. Estos contenían una enorme cantidad de interpretaciones y, y también tradiciones. Luego aparecen estas versiones, o estos libros, documentos hebreos. Me fui aquí, quiero perder. Los Soferín, ya hablé de los Soferín, ¿verdad? ¿O no? Sí, hablé de los Soferín. Estos libros que comenzaron a confeccionar los hebreos después contenían una enorme cantidad de interpretaciones, tradiciones de la Torá y de otras partes del Antiguo Testamento, juntamente con el embellecimiento folclórico, anécdotas, homilías de diversas clases. Entre estos textos hebreos antiguos se puede mencionar el Midrash. Es el estudio textual o interpretación del texto. Fue compaginado entre el año 100 a.C. y el año 300 después de Cristo. Era una exposición doctrinal y homilética del Antiguo Testamento. Ese era el Midrash, una composición doctrinal y homilética del Antiguo Testamento. Otra obra que va a aparecer después judía va a ser la Tosefta, que son adición o suplementación. Adición. Surgió entre el año 1000, perdón, entre 100 y 300 después de Cristo. Consiste de una colección de enseñanzas y tradiciones emparentadas con la Mishnah. Luego viene el Talmud, introducción o enseñanza. Fue completada alrededor del año 200 después de Cristo. Compuesto en hebreo,
contenía un digesto de todas las leyes orales. Aparte de la Tosefta, el Talmud, está la Gemara. La Gemara, la materia que se aprende, completar o lograr aprender significa. Es una forma de comentario ampliado sobre la Mishnah. Habían dos Gemaras, una palestina y la otra babilónica. La Mishnah es la ley oral que se desarrolló de los días de Edras y que fue recopilada a finales del siglo II después de Jesucristo. Toma forma escrita en el siglo II después de Cristo. Cuando Jesús dice, ustedes quebrantan el mandamiento por medio de la ley, por medio de mandamientos de hombres, se refiere a la Mishnah. A la Gemara, comentarios rabínicos a la Mishnah. Ambas obras componen el Talmud, que es poder poner por escrito la tradición de los antiguos. Aquí vamos a apreciar la labor que desarrollaron los escribas antiguos. Un rollo de sinagoga debe estar escrito sobre la piel de animales limpios, en los requisitos para transcribir la Biblia, preparados para que un judío los use en la sinagoga. Estos rollos deben estar unidos con cuerdas tomadas de animales limpios. Una copia auténtica debe ser ejemplar, de la cual el transcriptor no debiera desviarse lo más mínimo. Ninguna palabra o letra, ni siquiera una yot, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, debe ser escrita de memoria. Es decir, cuando el transcriptor copiaba la Biblia, nada lo escribía de memoria, sin que el escriba haya mirado el códice que tiene delante de él. Es decir, para que el escriba pudiese copiar la Biblia, tenía que leer, mirar y después escribir. Mirar la escritura y luego copiar lo que leía. Nunca escribir de memoria. Entre cada consonante debe haber un espacio de un cabello o hilo. Entre cada palabra, el espacio del ancho de una consonante estrecha. Entre cada parachat o sección, el espacio de nueva consonante. Entre cada libro, 3 libros. Había mucho más todavía. Esos son, a modo de ejemplo, de los requisitos que debían cumplir las personas que transcribían el texto sagrado. Los masoretas ahora. No sé si habían escuchado de los masoretas, mis hermanos. ¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas son van a cumplir el mismo trabajo de los escribas, pero ellos van a ser mucho más rigurosos todavía. Ellos florecieron entre el año 500 al año 1000 después de Jesucristo. Se ocuparon de la copia exacta de la redacción y estandarización del texto escrito. Su tarea principal era de proveer de signos de puntuación y vocales al texto santo. Recuerde que el texto era consonantal, el antiguo. Ahora, como nos encontramos en la época después de Cristo, del 500 al 1000 después de Jesucristo, ya el hebreo se ha olvidado de pronunciar la escritura consonantal. Por lo tanto, el trabajo de los masoretas fue de preservar la lectura y el sonido de los originales. Por eso que pusieron puntos, pusieron vocales a las palabras. La escuela de los masoretas se encontraron en 2 centros, en Babilonia y también en Palestina. Por eso que existen un Talmud babilónico y un Talmud de Palestina. Uno de los más famosos masoretas de Tiberíades fue Aarón ben Acher. ¿Qué hicieron los masoretas? Colocaron junto al texto un número de anotaciones y signos, sobre todo de pronunciación y vocálicos. Es decir, al texto donde hay puras consonantes, le pusieron puntitos y vocales. Contaban cada letra de un libro. Lo mismo que hacían los escribas o los soferim. Pero ellos se fueron más al extremo. Determinaban la letra que ocupaba el centro del libro.
Los masoretas contaban cada palabra de un libro y determinaban cuál es la palabra central de ese libro. Anotaban el número de veces que una palabra o frase aparecía en la Biblia. El número de veces que una palabra aparecía en la Biblia, impresionante la obra de esta gente. Contaban cuántas veces salía cada letra del alfabeto o el alefato hebreo. Los libros que contenían errores eran desechados. Por ejemplo, supongamos que en un libro ellos hacían estas anotaciones. Por ejemplo, contaban cada letra, ya. Analicemos, por ejemplo, Génesis. En el libro de Génesis. No es que sea así, es un modo de ejemplo nada más. Contaban cada letra de un libro y determinaban la que ocupaba el sitio central. ¿Cuántas letras tiene un libro? Ya, supongamos que letras son 1.000.000, por ejemplo. Letras, por ejemplo. En el libro de Génesis solamente. Y determinaban la letra central. ¿Y cuál es la letra central acá? Supongamos que era la L. ¿Qué más? Contaban cada palabra. ¿Cuántas palabras tiene el libro de Génesis? No sé si me estaré yendo al extremo acá, pero supongamos que así. No, tiene que ser menos. Ya, esas son la cantidad de palabras. Y la palabra central era Dios. ¿Qué más hacían? Anotaban el número de veces que una letra o frase aparecía en la Biblia. ¿Cuántas veces aparece la letra A? 105. 143.583. Ya, la letra A aparece todas esas veces. Contaban cuántas veces salía cada letra del alfabeto. Ya, eso más o menos hacían los masoretas, los masoretas. Contaban cuántas letras aparecían en cada libro. ¿Cuál era la letra central? ¿Cuántas palabras? ¿Cuál es la palabra central? ¿Cuántas veces aparecía cada una de las letras del alefato hebreo? Y determinaba la central. Supongamos que había una copia del libro. Y en esta copia del libro, supongamos nada más, las letras coincidían, había 1.090.000 letras, y la letra central era la L. La cantidad de letras que aparecían estaba correcto con el original, pero a este traductor, perdón, a este masoreta, determinó que la letra central era la Y. ¿Qué hacían los que autorizaban si ese texto era oficial o no? Determinan, este libro está malo. Hay un problema con este libro. O contaron mal, o algo ocurrió ahí, pero ese libro le falta la letra central, no es la Y, es la L. Por lo tanto, hay que hacer todo el trabajo de nuevo. Eso hicieron los masoretas. ¿Qué más hicieron los masoretas? Aparte de esa labor. Realizaron observaciones redaccionales. El texto escrito se le denomina el ketip y el texto compuesto el queré. El tetragramatón es un ejemplo de este tipo de observaciones redaccionales. Aquí voy a tratar de escribir el tetragramatón. Aquí está. A ver si me sale. Ahí salió. Sí, salió bien. Ya. Este es el tetragramatón, el nombre de Dios. Yahvé, Yahweh o Jehová. Bueno, como sea, cómo se pronuncia. Los antiguos sabían cómo pronunciarlo. Pero en la época de los masoretas no sabían cómo pronunciarlo. Además que este nombre es un nombre inefable. Un nombre que no se pronunciaba para no violar el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Cuando llegaron a este punto, los masoretas, ellos comenzaron a poner algunos puntitos acá. Le pusieron algunos puntitos, no recuerdo qué puntito es. Ya supongamos que son estos puntitos. Ya dijeron, se lee Jehová. Tiene que leerse como Jehová. O, o Yahvé lo tradujeron otros. ¿Sí? Que, bueno, ahí no puedo hacer esto aquí. Bueno, este es son, a ver aquí, estoy buscando las letras. ¿Dónde está la letra aquí? Aquí está. Ya esto debería quedar así. Ah, no me sale. Hay una W. Ya, debería quedar así. Es el texto escrito, el Ketip, que es lo mismo de acá, la traducción del hebreo. Y el texto compuesto son no sé por qué me salió con esa letra, quería que saliera otra letra más, que se, bueno, ahí está, yo creo que con esta me sale bien. Le pusieron una E, G, O y una A. Ahí está. Le pusieron vocales al texto compuesto. Las vocales vienen de Elohim y Adonai. Y esto quedó como Jehová, como se logra apreciar ahí en esta, quedó así, como G, O, Jehová. Pero Jehová es un nombre compuesto entre el texto escrito y el texto compuesto. El texto escrito es el Ketib, y el texto compuesto es el Queré. El Ketib es tal cual como puras consonantes, el compuesto cuando le ponen las vocales. Por lo tanto, el término Jehová o Yahvé es un compuesto entre el tetragramatón y las vocales de Elohim o Adonai. Ya este es un ejemplo de, de estos tipos de problemas que se originaron en el futuro con el trabajo de los masoretas. Ahí voy a borrar esto aquí. Bien, voy a ver la hora. Ah, estamos bien. Alcanzamos a hacer un repaso aquí. Vamos a ver. 5. Aquí estamos. Por favor, mis estimados hermanos, ¿me pueden enlistar algunas versiones antiguas de la Biblia? ¿Cuáles son estas versiones antiguas de la Biblia? La Vulgata Latina. Muy bien, la Vulgata Latina, perfecto. eh, La Vetusiria, Vetusiria, perfecto. la latina también. Muy bien. La gótica, Agot, copta, Copta, armenia, Armenia, georgiana, Etiópica. etiópica, árabe y Armenia, eslava. Perfecto. Claro. Esas son todas las versiones antiguas de la Biblia. La clasificación que dan los hebreos, que hacen los hebreos en cuanto a sus libros, ¿cómo se clasifica? En 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? Siriacas, La ¿no? ley, la ley, Ya estaba viendo la otra parte. ¿sí? Es la ley. ¿Ya? Luego vienen los profetas Profeta y las y escrituras. Ley, profeta y escritura. Esa es la clasificación que hacen los hebreos de su libro, de su Biblia. ¿Qué función cumplían los escribas en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era su tarea o la responsabilidad de los escribas? Guardar y copiar la ley. Perfecto. Guardar, copiar la ley. Muy bien. ¿Qué más? eh, hacer discípulos, enseñarles sobre la ley.
reunir discípulos en torno a sí para enseñarles. Es el trabajo principal de los escribas. Muy bien. Los libros judíos son varios. Vimos la Mishnah, la Gemara, el Talmud también. Y vimos quiénes eran los masoretas. ¿Entre qué años florecieron los masoretas? 500 después de Cristo, más o menos. Perfecto. Entre el año 500 y el año 1000 después del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los libros hebreos que contienen solo consonantes, sin vocales ni puntitos, esos son más antiguos. Si aparece un libro, un manuscrito en hebreo, que tiene puntitos y vocales, esa es obra de los masoretas. Sí. Es posterior, porque ellos florecieron el año 500 al año 1000 después de Jesucristo. ¿Cómo se puede determinar la antigüedad de un texto hebreo? Así. Si tiene puntitos y tiene la labor de los masoretas, de vocales, son del 500 a 1000 después de Cristo. Si son consonantes, son mucho más antiguos todavía. Esa es la forma de identificar los libros del Antiguo Testamento en cuanto a la antigüedad. Entre tantos otros métodos, pero ese es uno, el más sencillo, más fácil. Perfecto, mis estimados hermanos. Vamos a descansar entonces, justo son las 8:30. Vamos a descansar un momento.